Y estamos en medio de todo tipo de conversaciones, diálogos, parlamentos, discusiones en torno a la Convención Constitucional, lo que viene en la etapa de armonización, un montón de cosas más que se entiende, que no se entiende. Vamos a conversar hoy día con alguien que lo hemos tenido ya alguna vez y que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. ¿Cómo estás, Hola, Javier? buenas noches, Fernando. Gusto estar acá. Yo me imagino, esto por favor, asúmelo con toda la frivolidad que tiene. ¿Ah? Okay. Pero yo me imagino que para un profesor de Derecho Constitucional lo que está pasando en el país es, no sé, es como para un atleta mirar las Olimpiadas, digamos. Ciertamente, es un momento constitucional, como llaman los abogados. Un momento constitucional obliga a estudiar de nuevo todo que pasa en otros países, revisar la Constitución actual y las anteriores que ha tenido Chile. Es un momento muy de reflexión, pero también fascinante, estoy de acuerdo. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué tiene, fuera de los eventos que ya se han señalado, que múltiples veces de distinción de esta Convención Constitucional, en la paridad de género, por ejemplo, los escaños reservados para los pueblos indígenas, todo lo demás, pero ¿hay algo en su contenido o en su forma que llame la atención, que no sean esas cosas que ya se ha planteado? Sí, no en otros países, pero para Chile es un cambio que podría ser, yo diría, radical, que es terminar con Santiago es Chile. Yo diría que ese es... ¿Terminar con Santiago de Chile? Santiago es Chile. Ah, ya. Santiago es Chile. Acá, esta es una enfermedad latinoamericana, una patología, ¿no? Que en un país de 4.500 kilómetros de extensión, en su territorio continental, el 40% casi de la población vive en una ciudad. Porque las decisiones políticas, económicas, culturales, las mejores universidades, los mejores centros de salud, están todos acá. Y eso no es algo habitual en el mundo contemporáneo. Uno va a Alemania o a Estados Unidos, hay ciudades grandes, pero ni una concentra el 40% de la población. Y el Estado regional, dentro de un Estado unitario, por supuesto, no es que no vayamos a transitar un sistema federalista, digamos, pero el Estado regional yo diría que es, para Chile, una novedad del porte de una catedral. A ver, ¿por qué no hacemos ejercicio para que tú puedas explicarle a la gente que nos está viendo qué diferencias marca un Estado regional versus, por ejemplo, la regionalización que tenemos hoy? A ver, primero pongámoslo en contexto. Okay. En Chile no era raro que un santiaguino pusiera una casa de veraneo en la región de los lagos y fuera senador por esa zona. Eso es algo que es impensable en Colombia. No digo que trasladara su familia, sus hijos a estudiar, no, que su vida era en Santiago, pero era senador por la cuarta región, o la novena, o la décima. Magallanes siempre se resistió. A Magallanes era inconcebible que un santiaguino fuera senador por allá. Por lo menos en tiempos recientes. Sí, en tiempos recientes, porque Allende creo que fue senador por Magallanes. Probablemente en el pasado era muy común, pero en un estado regional es inconcebible, porque importa ser de ahí, porque se deciden cosas en las regiones. Se deciden los presupuestos, por supuesto, va a ser una cuestión muy ordenada que va a tomar probablemente 10 a 15 años. De todo lo que estamos discutiendo, si hay algo que va a tomar tiempo, es el Estado regional. Porque es una promesa incumplida. Todos los gobiernos decían, vamos a descentralizar Chile. Pero nadie se movía. Porque hay miedos, por supuesto. Lo nuevo genera temores. Y el miedo es que hubiera un desorden fiscal, por ejemplo. En Argentina, que es un Estado federal a la Argentina, la gran deuda del Estado argentino venía de las provincias. En Brasil pasó algo parecido. Entonces, siempre hubo temor en Chile. En Colombia es distinto. No es que sea un país que sea súper ordenado fiscalmente, pero es un país donde es inconcebible que un bogotano sea senador por Medellín, o Cali, o Barranquilla. En Chile, hasta hace muy poco, Fernando Flores fue senador por Arica, o sea, la zona... bueno, no quiero dar nombres, no es culpa de los santiaguinos que hacían eso, es culpa de un sistema donde todo estaba estructurado alrededor de Santiago. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué cosas vamos a observar de cambio
que si eventualmente se aprueba la Constitución, por cierto, en ese sentido, ¿cómo se va a notar la diferencia fuera de probablemente los escaños que cada cual postula? Claro, es que los escaños son un síntoma de otras cosas. A ver. En el fondo va a haber legislación de pertinencia regional. Por supuesto, esto va a tener que ser, van a haber leyes marcos nacionales que van a permitir que haya un grado de autonomía. Incluso la nueva Constitución plantea que progresivamente el presupuesto nacional va a tender a ser decidido en las regiones. O sea, hoy día la dependencia de las regiones en la autorización del gobierno central es enorme. Y se pierde. Da miedo, insisto, para las personas acostumbradas a un Chile centralista, da temor. Pero va a haber más autonomía de toma de decisiones, de en qué se gasta. Van a haber incluso tributos regionales. Todo esto con una ley marco. Van a haber empresas públicas decididas, autorizadas por una ley de acuerdo regional va a ser. O sea, esto no es que se le va a dar permiso, digamos, a la bandada. Pero vamos a caminar progresivamente a una situación donde los hospitales no van a estar decididos todos acá en el Ministerio de Salud, en el centro de Santiago. ¿Qué tipo de infraestructura? Salud, educación incluso van a haber. Este es un país que estábamos acostumbrados que todo se decidía centralmente. Tenemos un mega Ministerio de Educación, pero de Arica a Punta Arenas se decidía todo acá. La idea es que empezar a progresivamente dejar que se decidan más cosas en provincia. Se ha dicho mucho por gente que ha cuestionado lo de los estados regionales, que no está la fisonomía ni las facultades todavía delineadas. ¿Eso es algo que forma parte de una lógica de una nueva Constitución? Eso era más cierto en febrero cuando la Comisión produjo el primer informe. Tenía hasta legislación de alcance, tenía su propio Congreso cada una de estas regiones. No estaba claro cuál era el límite. Hubo naturales aprensiones, pero yo creo que se amarró bastante mejor en lo que el Pleno, como ha sido además la tónica de todo este proceso. Hay cosas que quedaron entregadas a la ley, pero yo diría el esqueleto quedó mucho más armado y de hecho la cuestión tributaria, por ejemplo, de distribución solidaria entre las regiones, creo que quedó bastante mejor armada. Daría para un programa entero solo desmenuzar el capítulo de formas de Estado. Así se llama el que desregionaliza. Pero si tú me preguntas, desde el punto de vista nuestro como país, sí, es junto con paridad y reconocimiento a los pueblos originarios. Hoy día no hay una línea sobre los pueblos originarios en la actual Constitución. No se menciona la palabra indígena, no existe. Junto con eso, yo diría que es lo más trascendente en el cambio de lo que involucran no solo esta Constitución, varias otras para atrás, respecto al futuro. A ver, hay países que tienen constituciones. Tú y yo hemos vivido en Estados Unidos estudiando y por lo tanto has visto un país que los niños declaran el preámbulo de la Constitución antes de entrar a clase todas las mañanas, digamos, en algunos colegios. Y por lo tanto, y se sabe bastante y se usa muchísimo la Constitución y las invocaciones a la Constitución para una serie de derechos y una serie de cosas. Pero aún así, probablemente en países como ese, incluyendo Estados Unidos, debe haber pocos países que sean donde se judicialice más la vida común y corriente que en países así. Uno a veces piensa, bueno, si hay una Constitución y están en los órdenes, etcétera, ¿por qué hay que llevar tantas cosas a los tribunales? A ver, Estados Unidos cuando surge su Constitución fue muy polémica, es bueno recordarlo. La gente cree, los años sacralizan a las constituciones, las vuelven parte de una religión cívica. Pero hubo ganadores y perdedores, se llama Constitución Federal, y había un partido federal, y los antifederalistas perdieron, y la historia se olvidó de ellos. Pero estaban muy enojados cuando se aprobó la Constitución Federal. Con el tiempo, la Constitución adquirió esta majestad. Pasa a veces con las leyes también, que una ley es muy disputada y después es parte del escenario. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos fue clave en articular todo lo que fue el pacto federal. La Corte Suprema de Estados Unidos se pasó como 60 años
adjudicando que esta ley del estado de Maryland era inconstitucional porque no dejaba que fluyera el comercio entre los estados. Lo que se llamaba interstate commerce, el comercio interestatal, fue buena parte de lo que, en alguna medida, la judicialización contribuyó a la creación del Estado Federal norteamericano. Y eso es normal. Se llama federalismo fiscal también, los arreglos de cómo hacemos para que funcione de manera armónica tanto la distribución del presupuesto federal como también el comercio entre los estados. Entonces, es natural que pase. Hay otros países donde las cortes eran más pasivas y lo hacía el Congreso. Vivimos una era de la judicialización. Es muy difícil parar eso. La gente siente que cuando tiene un derecho, tiene que llevarlo a tribunales. Ese es un fenómeno mundial. La nueva Constitución trata de domesticarlo. Dice que la Corte Constitucional, que va a reemplazar al tribunal, que siga el principio de deferencia al legislador. Pero depende de los jueces finalmente. Y es muy probable que tengamos la misma judicialización que hemos tenido hasta ahora, pero ojalá más legítima. Déjame hacerte una pregunta sobre la base de algo que dijiste antes. Dijiste esto de que de pronto las constituciones se acomodaban a la rutina, a la cultura de los pueblos. Eso hace, Javier, que los cambios constitucionales o los cambios que afectan situaciones muy tremendamente, llamémoslo así, de fundacionales en la nación, tengan una inercia muy potente, tengan una resistencia muy potente, porque lo que viene es inevitablemente un porcentaje de incertidumbre bastante alto, y mucha gente que puede incluso haber votado a prueba ve una serie de cosas y puede espantarse un poquitito diciendo, bueno, chuta, lo otro yo sabía más o menos cómo atenerme, pero ¿cómo funciona esta cosa nueva acá? Es natural, si el cambio, la innovación, esto hasta las empresas se ve. Hay gente que se resiste a la innovación y es natural. Sí. Los cambios de nombre en ese sentido, yo no habría cambiado el nombre a sistemas de justicia, pero quizás es bueno que la gente sepa que antes de la Constitución del 25 no se llamaba Poder Judicial, se llamaba de la Administración de Justicia. Y fue la doctrina, fueron los abogados constitucionalistas del siglo XIX que empezaron a llamarlo Poder Judicial. Entonces, hasta los nombres dan un poco de sensación de inseguridad. Pero si uno mira la Constitución fríamente hoy día, yo diría que el 50% es la misma carta desde el siglo XIX hasta acá. Hay cosas que se mantienen. O del 25. La Contraloría, por ejemplo, pasó intacta. Intacta, no se movió nada. El Banco Central, prácticamente nada. Es interesante porque quizá ayudó a esta inseguridad que de las comisiones surgieron ideas extravagantes a veces. El Pleno hizo su trabajo, pero a cabalidad. Pero el cambio da un poco de nervio, eso es un hecho. Ahora los países innovan. Hay países donde innovar es más fácil. Por ejemplo, después del Holocausto en Alemania, hacer una nueva constitución se caía de cajón. A nadie se le habría ocurrido mantener la constitución. Si Chile se hubiera embarcado una nueva constitución en el año 90, probablemente no habría dado tanta inseguridad. Porque lo que acababa de morir, el régimen militar, era algo muy repudiado. Pero como fue una transición pactada, tuvimos que hacerla bajo esta Constitución. Tampoco se sabe mucho, que son pocos los países que, por decirlo así, se redemocratizan bajo la égida de una Constitución hecha por la dictadura. Eso no es algo habitual. La gente a veces dice, pero ha sido tantas veces reformada. Pero es bueno recordarlo, lo he tratado de decir, no hay una coma, no hay una letra de todas las reformas que no haya sido sin la venia de los partidos herederos de esa obra. Y todos sabemos cuáles son esos partidos. Sí. Yo he hecho un poco la imagen de si Maduro tuviera una epifanía y se fuera hoy día, pero dejara instalada la Constitución bolivariana, el madurismo tendría un 40%, 35% de apoyo. Imagínate que cada reforma tuviera que hacerse en la medida de que los maduristas lo permitieran, cada coma. No es un escenario muy apetecible, digamos. Así lo hemos vivido quienes fuimos oposición al régimen militar, y nos acordábamos de por qué Eduardo Frei Montalva llamó a una asamblea constituyente. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Cuando llamó
a votar no el año 80, en un plebiscito que ahora sabemos fue fraudulento. Yo creo que el trabajo de Claudio Fuentes, el politólogo, el libro se llama El fraude. O sea, fue un plebiscito en dictadura, fraudulento. Claro, y sin registros electorales, además. Sin registros electorales, y con Frei llamando a una asamblea constituyente. En ese momento, si el año 90 el país hubiera dicho como España, bueno, inauguremos la democracia con un nuevo pacto social, habría sido natural y no habría dado este miedo. El problema es que nos encontró este proceso en un momento fracturado Chile, después de 30 años de mucha polarización. Yo he visto colegas que han dejado de hablarse, digamos, por este tema. Colegas que se llevan muy bien, no todos, ¿eh? Los abogados en general nos llevamos bien, pero es un momento tenso porque no le hicimos caso a Bachelet cuando propuso hagamos una constitución antes de que el país se polarice, y la respuesta nos dieron un portazo. Yo ayudaba en ese momento, colaboraba con el gobierno de Bachelet II, y la derecha nos dijo ninguna posibilidad. No vamos a dar los 2/3. ¿Te acuerdas que Bachelet dijo que iba a ser democrático, participativo e institucional? Sí. Y la respuesta fue: los países que no están en crisis no hacen nuevas constituciones. Me acuerdo que la contrarrespuesta fue: ¿por qué no nos anticipamos? Una vez en la vida, anticipémonos. Y no es que tuviéramos una bola de cristal de que venía el estallido. A todos nos sorprendió el estallido. Pero había señales. Juan Pablo Luna había publicado en el 2015 un libro que se llamaba En vez del optimismo, un título bastante sombrío. Pero lo que le decían los datos a Juan Pablo era que había algo que estaba debajo que no estaba bien. Y de hecho, ahora, en estos tiempos, han habido varias figuras de la derecha que han recordado como un error el que no se haya asumido la invitación de la presidenta Bachelet a generar esa situación. Bueno, estamos en otra ahora. Claro, aunque Bachelet hoy día, es bueno, creo que es oportuno mencionarla, hoy día ha llamado a, si estuviera acá, ella ha llamado a votar a prueba. O sea, no llamó, pero dijo que ella, claro, dijo que a ella le parecía apropiado. Está en una posición de funcionaria internacional. Por supuesto. Y uno entiende, pero básicamente tenemos a Bachelet diciendo: no vaya a ser que de nuevo, por miedo al cambio, caigamos en lo mismo. O sea, cada vez, digamos, el ojo político de la derecha ha sido siempre oponerse, resistirse hasta el final y entregar nuestra Constitución, como dijo Carlos Larraín. ¿Te acuerdas que Carlos Larraín, que siempre muy directo, sí, dijo: Piñera quiso salvar, digamos, su presidencia a costa de entregar la Constitución? Pero entregar la Constitución da la idea de que era de alguien y que la entrega, digamos. Yo creo que esta Constitución, ojalá haya tiempo de desmenuzarla con calma, porque está muy cargado el ambiente. Ahí hay un punto muy interesante que tiene que ver con algo que nosotros, por lo menos, ni en la del 80, ni en las anteriores, por cierto, se hizo, que es que tú vas a tener un plebiscito de salida que, por lo menos para todas aquellas personas que quieran saber de qué se va a tratar la nueva institucionalidad o la institucionalidad nacional, van a tener la opción de leer la nueva Constitución. Ahora, eso no es tan sencillo. No. Yo he insistido muchísimo últimamente en que yo creo que debiera haber acápites en la armonización de esto, de lo que yo llamo en los artículos más relevantes y que han generado más cambio, que haya un acápite de pie de página o un apéndice de preguntas frecuentes respecto a este cambio. De tal manera de que la propia convención se anticipe a explicar, a ver dónde se cambia, qué cosas no son, para quitarle espacio a la fake news, digamos, básicamente que te pueden generar invención de cosas. O puede leerse mal algo, porque no todos, para que estamos con cosas. En Chile no somos todos constitucionalistas o expertos en leer ese tipo de tratados. Y en ninguna parte del mundo, Fernando. O sea, tú mencionabas Estados Unidos, pero el derecho de Estados Unidos no son el puñado de artículos que tiene la Constitución. Son libros y libros de jurisprudencia. Claro. Y hay que estudiar 3 años derecho como posgrado, se estudia derecho allá. Entonces, a ver, todavía faltan ajustes. Ojo que la armonización tiene como objetivo, si uno lee el reglamento,
que se detecten incongruencias, incoherencias, inconsistencias, digamos, muchas cuestiones que no están bien resueltas y que informe al Pleno, y ahí hay alguna disputa interpretativa sobre cuánto puede cambiarse, pero claramente hay vacíos que tienen que llenarse, hay muchas redundancias también. Entonces quizás este no es el mejor momento yo creo que esperar al 4 de julio es razonable, porque van a haber 2 meses enteros para tener un texto ya sistematizado. Hay algo injusto en evaluar este texto como está, es como un novelista que no le ha dado la última repasada. Yo siempre me acuerdo que Vargas Llosa decía mucho esto, que la revisión final del manuscrito lo reducía a la mitad, muchas veces, con dolor del alma del autor, pero también pulía. Y acá hay mucho que pulir. O sea, hay muchas redundancias. Te pongo un ejemplo. Quedó mal resuelto lo de las reformas constitucionales y hay un gran debate sobre eso. Pero hay un principio que está aprobado, que es el principio de supremacía de la Constitución. ¿Y qué significa supremacía de la Constitución? Que la Constitución está por arriba de las leyes. Quedaron leyes que pueden ser, partes de la Constitución que pueden ser reformadas por el quórum de ley simple. Claramente eso es una inconsistencia o una incoherencia. No es coherente que se proclame con gran majestad la supremacía de la Constitución y que haya algunas partes de la Constitución, o muchas, que tienen quórum de ley simple. Es una incongruencia, a mi juicio. Eso tú dices es algo que se corrige en la armonización. Yo creo, hay disputa en esto, hay gente que cree que no se puede, pero a mí me parece que si leo el reglamento y me dicen que tiene que detectar incoherencias y veo el principio de supremacía de la Constitución y luego veo que sugiere que la Constitución, digamos, es suprema en relación a la ley, y veo que tiene algunas partes quórum de cambio de ley simple, digo, esto me parece incoherente. Déjame preguntarte, Javier, sobre ciertas cosas que eventualmente podrían entrar en una constitución producida por gente muy diversa, la distribución más amplia que ha tenido jamás una constitución en Chile, y cosas que eventualmente pueden ser a la larga negativas. Por ejemplo, que entren, no sé, gustitos. De hecho, hubo gustitos. Yo lo he citado mucho porque fue uno que fue bochornosamente repudiado, como fue cuando una constituyente propuso la desaparición de los poderes constituidos. Se votó, yo creo que ni ella votó por ella, fue unánime que no. Pero pero la posibilidad de que entren, ya sea gustitos o causas particulares, chiquititas, que no tienen que ver necesariamente con el andamiaje del país, pero sí con grupos chicos que logran meter ese tema, o artículos en la Constitución que sean revancha de otras cosas que ha tenido la Constitución anteriormente y que no gustaron, o que, como podría haber sido, por ejemplo, no sé, si que alguien estaba picado con el Banco Central y su autonomía, haberlo solicitado de otra forma solamente porque hay que pegarle un golpe a algo que no gustó. ¿Has visto algo de ese tipo de cosas en esta...? A ver, en el texto hay algunos elementos que uno diría están mal resueltos, pero no he notado en lo aprobado por el Pleno algo que uno diga fue hecho con nombre y apellido, digamos. Ahora, las constituciones siempre responden a los traumas de la época. La Constitución del 80 tiene la cláusula de derecho de propiedad más extensa del planeta. Esto lo investigó Ginsburg y Elkins. Y la razón entre palabras dedicadas a la propiedad en relación al total de palabras de la Constitución, esa relación, la más alta del mundo, es la Constitución del 80. Y uno entiende, hubo una reforma agraria, hubo muchas expropiaciones bajo la Unidad Popular y había un trauma. Y el grupo que redactó tenían una unidad de pensamiento, por decirlo así. No es raro que una dictadura ponga a redactar una constitución a gente que piensa parecido, casi igual en muchas cosas. Entonces hay un exceso. Yo diría, cuando uno mira esta constitución, hay excesos también, pero no creo que sean por gustitos. Yo creo que en alguna medida, por ejemplo, se ha hablado mucho de la plurinacional, sí, y el elemento de pueblos originarios. Si uno lo mira, claro, yo lo leo, lo interpreto como el cumplimiento de una promesa que no que lo hablamos alguna vez. Sí. Una promesa de como 4 o 5 gobiernos atrás ya. 4 o 5 gobiernos atrás hubo una promesa de nuevo trato. Sí. Y luego de eso
no hubo nada. Como te decía, la Constitución actual no menciona la palabra pueblo originario. No existe. A pesar de que había una promesa de reconocimiento. Y yo creo que, pero cuando uno, insisto, cuando se produzca la armonización, vamos a ver que hay mucha redundancia. Quizá porque era un trauma para esos grupos, lograron convencer a muchos convencionales de que había que esta vez cumplir con esa promesa. Pero cuando uno despeja, y la Comisión de Venecia fue muy clara en eso, no veían nada particularmente raro. La Comisión de Venecia es un grupo de expertos que pidió al Senado viniera a analizar el proceso. Son expertos europeos, norteamericanos, son muy prestigiados, y básicamente en eso no encontraron mayor problema. En justicia indígena decía, en la medida que la Corte Suprema o la Corte Nacional cierre, y quedó en eso, quedó en lo aprobado por el Pleno. O sea, se puede impugnar toda decisión de la justicia indígena ante la Corte Suprema. Y los derechos humanos son un límite a todo lo que haga esa justicia. Entonces, ha habido, más que gustitos, ha habido reacciones a cuestiones que estaban... Otro ejemplo, mucho ecologista, la Constitución actual tiene 2 líneas sobre la no contaminación, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero esta Constitución está marcada por el cambio climático. O sea, hay una sección sobre cambio climático. Y uno diría, 40 años atrás no teníamos conciencia del cambio climático. Y parece, claro, un exceso quizá para algunos, pero no son gustitos. Yo creo que hay protección a los glaciares, que es obvio que son sensibilidades distintas. Hay gente que quizá era maximalista en la Comisión de Medio Ambiente. Lo fueron. Y el Pleno tuvo que hacer un trabajo, acordémonos, 40 artículos, se aprobó medio inciso en la primera vuelta, digamos. Pero hay gente que miraba, que cree, y quizás aquí yo no dejo preguntarme si no tengan razón, que somos como esa película en que viene el meteorito y nosotros estamos acá hablando como, quizás el cambio climático... No mires para arriba. No mires para arriba, se llama, looking up en inglés. Sí. Quizá hay un énfasis ahí que nos puede parecer a muchos como recargado, pero quizá en 30 años más digan esto fue premonitorio. Hay gente que no puede descartarse que estamos llegando... Chile es una zona de estrés climático muy fuerte, más que otros países. Nos tocó la mala suerte a la zona centro de ser un lugar, es cosa de ver que, ya no es que haya sequía, eso ya es una palabra, no, sequía es cuando es algo anómalo, este es el nuevo normal. Sí. Y bueno, esta Constitución se hace cargo de eso. Lo mismo con paridad, si hay algo, tú lo mencionaste, pero mis colegas que hacemos derecho constitucional comparado, mis colegas extranjeros, dicen que si se aprueba esta Constitución va a haber un antes y después respecto a la paridad. Porque va a ser histórico. Una Constitución, fíjate que además no ha hecho el daño, porque alguien podría decir va a ser un desastre. Este ejercicio fue paritario. Y ha habido muchas críticas, pero nadie ha criticado que la paridad le haya hecho daño a este proceso constituyente. Yo no he escuchado a nadie, de izquierda, de centro, de derecha, que haya dicho, miren el desastre que produjo haber tenido la primera asamblea constituyente paritaria de la historia de la humanidad. Ha habido otras críticas, pero no esa. Sí. Javier Couso, se me acabó el tiempo, pero te quiero dejar ya invitado para un tiempo prudente donde ya esté el trabajo terminado y esté ya en condiciones de ser leído por toda la ciudadanía para poder tomar una decisión en el plebiscito de salida, y ahí volvemos a conversar ya después de todas las armonizaciones que puedan darse. ¿Te parece? Con todo gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias, que te vaya bien.